Buenas noches, mis queridos suscriptores, aquí reportándome con otro videíto más, acompañado de mi gran amigo Julio Palacios, traído desde Nicaragua, de la ciudad de Managua. Aquí vamos a contarles una historia. En Nicaragua dice que le dicen la carreta nagua, ¿va? La carreta nagua es una historia que antigua ya En Nicaragua. Nicaragua, sí. Nosotros en El Salvador le decimos la carreta chillona. Y en el año de 1997, más o menos, si no me equivoco, le tendría que preguntar a Marvin, el hijo de mi primo, porque esto que pasó es cierto. Él andaba en la panza de su mamá, porque su mamá tenía una gran panza así, que estaba embarazada de él, mi primo que vive aquí en Estados Unidos, no voy a decir dónde, pero ¿cómo se llama? Yo me recuerdo que ese día habíamos ido a un lugar que le llaman Las Guaras, allá en Nueva Concepción. Es una aldea que solo hay 2 casas ahí y no hay más nada. Es el Leo de la capital de Uf, El no, Salvador. pero muchachos, no, pero sí, eso es un montarracal. Y No hay allí, vida, es donde no hay casi vida. no, brother, así quiere vivir mi esposa, allá en El Salvador, sin nadie alrededor. La gran madre. Y bueno, se le va a cumplir porque ya compramos el terreno, ¿me entiendes? Allá en El Salvador. Entonces, ella conoce ese lugar porque yo te he llevado 2 veces o una vez donde mi tía Esperanza. ¿Una vez? Ok. Pero yo pienso que es cierto, se siente más tranquilidad, pienso yo, cuando no hay mucha buiaranga y Sí, no, ruido alrededor. Imagínate que ese día yo me recuerdo que nos fuimos porque, mira, mi tía, ellos tienen allá, bueno, ahora tienen poquito, antes tenían 10, 20 manzanas de tierra, brother, y ahí sembraban caña, sembraban ajonjolín y unas sandillotas así, mira. Enorme. Entonces, y nosotros para el tiempo de la sandía, no, hombre, yo soy fanático de la sandía. Y nos vamos desde la mañana y como mi tía siempre que vamos hace una gallina india, un sopón, Sopa. o si no a veces mataban un chancho y hacían ahí chicharrones y bueno, la pasamos bien ahí donde mi tía Esperanza. Saluditos tía Esperanza si está viendo este video porque como la tengo en Facebook, y yo me recuerdo que el nieto de ella que se llama Marvin, pues todavía estaba en la panza de la mamá y nos agarró la noche. Así como ahorita, que son como las 9:30, 10 más o menos, o no tengo mi reloj. A esta hora ya Centroamérica ya está oscuro. No, hombre, Súper oscuro. oscurísimo, brother. Ahí no hay luz, con eso te lo digo todo. Es porque tierra adentro. Muchachos, mi tía para alumbrarse tenían una batería de carro y ahí conectaban la televisión. Entonces, y Todavía no ha llegado la luz a esos pueblos, a ese no, lugar. ahora sí, Ya tiene. ahora sí hay luz, pero antes te estoy hablando del 97, porque estamos ya. hablando de como 20 años atrás. Todavía estaban en No, proceso. 30 años atrás. 30 años Proceso atrás. todavía. Imagínate, no, hombre. Entonces, yo me recuerdo que nos fuimos caminando y como se vino una tormenta fuerte, nosotros por eso no nos íbamos para la casa. Y cuando paró de llover, Pero ¿a dónde se protegieron de la lluvia? Porque si en lo la agarran- no, en la casa de mi tía. Ah. Estábamos en la casa de mi tía y cuando paró de llover, nos fuimos, ¿va? Entonces, cuando es que mi esposa, ella sabe, en carro, pero es lejísimo. Mira, agarras una calle y ¿Cuántas horas más o Eso, menos madre. de San como Salvador? no, hombre, es del pueblo. Ujú. Mi tía vive en una aldea. Imagínate que para llegar a la casita de nosotros allá en el pueblo, de donde mi tía tenía que caminar por lo menos unos 7 kilómetros, Ala, 8 lejos, kilómetros. está lejos. Entonces, no, hombre, y nosotros vamos, va. Y en el de Pillo, Por lo menos unas 2 horas caminando. sí, más que la señora sí iba con la gran panza, o si ya tenía como 8 meses de embarazo. Carla se llama, saludito Carla. No la tengo en Facebook, pero bueno, a lo mejor su hijo va a compartir el video porque lo va a postear en Facebook. Entonces, lo que te quiero decir es de que ella no aguantaba la pata. Ay, Y empezamos nosotros a escuchar una carreta
Entonces, Faltaba aceite. y me dice mi primo, don Modesto de venir ahí, el finado Modesto, que en paz descanse, saludos hasta el cielo. Como ese señor era carretero, o pensamos que era don Nico, un viejito que es carretero de ahí. Habían varios carreteros, pues. Entonces dije, bueno, ¿será que le agarró la tarde a este señor ahí con la carreta? Y dice, vamos a esperar. Y nos vamos en la carreta, dije, hasta el pueblo, y así ya no caminamos. Ya estaban alegres porque pensaron que tenían el ride, pues. Pues sí, no jodas. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente empezamos a sentir la cabeza así, y las patas como hinchadas, que no nos podíamos mover, porque se sintió una presencia bien fea. Ajá. Porque como dicen que la carreta chillona o la carreta nagua, que supuestamente son como malos espíritus. Según la leyenda, dice pues. eso. Entonces, o espíritus ambulantes, no sé cómo le llaman, algo así. Entonces, no, hombre, cuando sentimos aquella presencia, porque nosotros alumbramos, escuchabas, pero no se miraba nada. No miraba nada. No, hombre, cuando nosotros vemos que no es nada, uy, viste, la vibra va de los espíritus, muchacho. No, hombre, y esos no son efectos especiales, es la verdad. Entonces, mira, no, hombre, nosotros empezamos a caminar, parecíamos tortugas. Y aún así escuchaban siempre el ruido. Escuchábamos. ¿Atrás o Atrás de nosotros, como que algo venía atrás de nosotros siguiéndonos. A ver qué hubiera hecho en ese momento yo. Mira, ve, sin mentirte, así como se mira este patio, había un gran charco, loco, de agua. De la misma lluvia. De la misma lluvia, sí, porque había llovido. Entonces dicen que cuando uno cruza el agua, que los espíritus no pueden cruzar el agua. No sé qué tan cierto sea, ¿va? No sé mucho de eso. Entonces, no sé, ¿qué tú crees? ¿Será cierto eso? Sí. Que los espíritus no pueden cruzar el agua. No. Bueno, entonces cuando nosotros cruzamos, se dejó de escuchar aquello. De una vez que ya pasaron al Cuando otro lado. cruzamos al otro lado del río, se dejó de escuchar aquello. Pero esa fue, yo creo, mi primera experiencia, que sentía las patas hinchadas, que no te pueden ni mover, que querés avanzar y sentí que no avanzás. Claro, los mismos nervios. Los mismos nervios, la misma mente de uno te hace sentir cosas que tal vez no son, pues. Claro. Entonces, cruzando ese charco para salir a la calle principal, o sea, a la carretera donde pasan, que vas para San Salvador y para el pueblo, nos faltaban por lo menos unas 6 cuadras para poder ver la luz de la gasolinera, que es una Texaco que está ahí en la entrada de la Nueva Concepción. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Que es la única gasolinera que estaba en ese entonces. Entonces, no, y cuando logramos ver luz, ya vos como que te sentís un poco más relajado de que estás viendo la claridad, aunque sea de un foco. Y la señora aún así con el... No se le cayó la panza, vos imagínate. Porque era por el susto, se le va el bicho ahí, vos. Y ahora cholo está el maje. Entonces, saluditos, Marvin. Mira, ahí estaba vos en la panza de tu mamá, si me estás viendo. Entonces, sí, vos, imagínate arriesgando de que le pasara algo, porque una mujer embarazada en ese tipo de situaciones tan difíciles, se le complicaba qué ibas a hacer vos. No, la verdad no es fácil. Entonces, y todo es encharcado, porque el agua no llegaba casi hasta la rodilla del charco ahí, ¿me entiendes? Porque se hacía... Y en todo el camino, después en todo el camino estaba el charco, ¿no? No, pasamos el charco, pasando. pero nos encharcamos todos, pues. Bueno, Todas sí, los zapatos, ya iban todo, como sí. mojados. Pues. Porque vos no vas a esperar a quitarte los zapatos para que, pues sí, te alcance el espíritu, ¿me entiendes? En ese momento se te olvida todo eso. Y cuando llegamos allá, le digo yo a mi primo, a Mario, le digo yo, oye, maje, como a nosotros te meten miedo desde niño, pues, de que los espíritus, y le digo yo, ¿y si esa babosada era la carreta chillona? Le digo yo. O la carreta nagua, como decís vos. La famosa carreta nagua. Y allá en Nicaragua se escucha de eso también. No, todo el tiempo es hay gente que ya han tenido malas experiencias en eso, pero... ¿Y vos?
Yo no. ¿Nunca has visto malos espíritus allá o Ah, ¿cómo no? Sí, a mí me pasó en una ocasión en un pueblo. qué viste? Esa vez yo iba de Managua a un lugar que se llama Matiguás. Pero, Así como estaba diciendo, sí, que yo pensé que estaba hablando de un árbol la señora. no, pero desgraciadamente yo quedé dormido en el bus y el bus me fue a dejar hasta la terminal, a donde yo no iba, Yo tenía que regresarme de ahí caminando por lo menos como unas 2 horas y media para llegar donde mi suegra. Y entonces le digo yo al del bus, ¿y por qué usted no me avisó antes? Le digo, ahora yo tengo que caminar todo este trayecto. Ahora esa es tu culpa, me dice, porque te quedaste dormido. Y agarro la mochila y a esa hora caminar a las 8 de la noche en toda una oscuridad. No se miraba, pero no me miraba ni las manos. ¿Qué? Sí, Que no daba ni lámpara. nada, estaba oscuro. Yo me recuerdo que esa vez yo iba caminando, pero yo a los lados las casas estaban lejos. Y yo miraba que en el monte se movía así. Y ¿qué es esta vaina? Decía yo. Pero yo iba con miedo yo. Y llegué en cierto espacio, ya no siguió ese ruido. Pero llegué a un puente donde yo tenía que subir una montañita. Sí. Y en ese entonces yo miro que escucho un ruido que venían caminando y me mencionaron mi nombre. Una mujer. No, la voz de una mujer. Julio. A la madre. Digo. Y yo no sé cómo yo no podía ver realmente. Y volteabas a ver vos para todos lados. Y yo, para ¿qué? ver. Pero nada, si estaba todo oscuro, si no se miraba. Ah, Y de repente me sentí nervioso, no había nada que hacer. Pero en el camino había una casita de madera ya vieja y ahí estaba viviendo un primo de mi esposa. Y le dije, mira, le digo, fíjese que me pasó esto y esto, me puede prestar una lámpara para terminar de llegar donde mi suegra. sí. Que todavía ahí tenía que caminar como 1 hora. Imagínate que te diga, tengo una pero no tiene batería. Entonces anduvo buscando al muchacho hasta que encontró una lámpara con batería. Yo sigo caminando, gracias, le digo, y mañana te paso dejando la lámpara. Y otra vez, la misma voz. Después de 10 minutos que fui caminando, la misma voz. Ahí sí, yo tuve que alumbrar. Y sí, miré. Ahí sí se me pusieron los pelos de punta. Alumbré y la mujer estaba como de aquí hasta donde está esa puerta blanca. De negro, todito de negro. Pero esa no Y es la el- que y ustedes el le cabello, dicen la descarnada. ¿O cómo No, dicen? no. Esa le decimos la. Ay, ¿cómo se La llama? ciguanaba, No, hombre. La cegua. la cegua. Sí. Y tenía el pelo era largo y el pelo cubría su cara aquí enfrente, no se dejó ver. Es que en El Salvador hay una que le dicen la ciguanaba, que es una mujer que supuestamente es bonita, pero cuando te acercas es toda fea. No, nosotros le decimos la cegua. Ella no se dejó ver la cara. Tenía tapado completamente la cara. Yo sí, ahí sí comencé a caminar más rápido. Llegué a donde hay un río que ahí me caí. Cuando yo me caigo al río, viene y ella iba sobre mí. Pero yo no sé cómo agarrar fuerza y me levanté y caminé que me salí casi corriendo. Llegué a un lugar, en una finca donde hay varias de mazorca. Esos son efectos, ¿viste? ¿Va? Sí, yo creo que sí. No, pero es verdad lo que estoy diciendo. Pues eso. Había un cultivo de mazorca y yo iba cansado ya. Y apago la lámpara y me quedé como unos 10 minutos. En esos 10 minutos, en ese trayecto, yo sentí que me pasó hacia la orillita. A la orillita me pasó.
me tocó un poco el pantalón y la camisa. O sea, con el corazón me hacía pum, 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 que yo estaba nervioso. Cuando yo vengo y ya pasó el tiempo, enciendo la luz. Y yo la tenía más cerca, como aquí donde está eso. ¿En serio? Sí, ahí cerquita. Y ahí sí comencé a correr. Ahí sí corrí. Y con la mochila aquí. Y yo iba reempapado de sudor. Llegué como a la medianoche a la casa donde mi suegra. Julio, ¿y qué estás haciendo hasta esta hora? Ya le expliqué, mire, le digo, fíjese que me pasó esto y esto, y me venía siguiendo una mujer ahí. Aquí asustan, me dicen, en la noche me dicen. Pero ahí vivía vos, fuiste a... No, voy a visitarla, pero yo no sabía, doña, le digo yo. Aquí hay muchas historias, me dice que a mucha gente la han asustado. Yo nunca había tenido una experiencia tan fea así como de que le conté a varias personas y me dijeron lo mismo, que ellos hayan tenido ese tipo de experiencia. Horrible, pues, como Es que yo, mira, yo pienso que cegua, le decimos nosotros. hasta que uno no vive las cosas, uno no cree. Vos. No, hay mucha gente que tal vez, algunas personas que nos estén viendo ahorita, Tal vez sí les ha pasado. sí, algunos tal vez les habrá pasado, pero hay otras que dicen que eso es puro cuento. No, yo lo viví, por eso lo estoy contando. Sí, es como, por ejemplo,